Marcos capítulo 6. Y vamos a leer verso 30 al 34. El libro de Marcos capítulo 6. Y vamos a usar únicamente como un principio, ¿verdad?, a lo que vamos a estar estudiando en esta tarde. De ahí vamos a buscar en el libro de Marcos capítulo 6. De ahí vamos a predicar. La base de la predicación está en el libro de Jonás. Pero vamos al principio con estos textos que están acá. Estoy esperando que lo tengan todos. Todos lo tenemos, amén. Bueno, a lo mejor no sé si lo van a... Bueno, dice así la palabra del Señor para gloria de nuestro Dios, Padre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y para la gloria de su Espíritu Santo. Que si no fuera por su presencia, nuestras vidas fueran vacías, ¿verdad? Pero Dios nos amó. Jesucristo derramó su sangre, pagó su precio por ustedes, por mí, y el Espíritu Santo nos fortalece cada día para seguir adelante. Él nos da el gozo, ¿verdad? Dice así la palabra. Entonces, los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. De una misión llegaron ellos, fíjese. Y les dijo Jesús: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún, oiga bien esto, tenían tiempo para comer. Estaban bien ocupados, ¿verdad? Igual que nosotros. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Nos reconocerán a nosotros en la calle como cristianos. Bueno. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos. Mire, cuando hay necesidad de Dios, ¿verdad? Antes de que los discípulos y el maestro llegaran, ya ellos ya estaban esperándolos allá. Y se juntaron con ellos. El verso 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud. ¿Y qué tuvo Jesús? Tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén. Tomen asiento, hermanos. Dios ve la necesidad. Y podría haberme quedado con hasta ahí, ¿verdad? Punto y aparte, ¿verdad? Como tema en esta tarde. Dios ve la necesidad. Pero como Dios me llevó al libro de Jonás, a esa historia del capítulo 4, me adaptó un poco más al tema. Entonces el tema dice: Dios ve la necesidad y la iglesia la comodidad. Dios ve la necesidad y la iglesia la comodidad. Hoy esta mañana estaba viendo un parte de noticias. Y una de las noticias que eso se ve diariamente son
el número de personas que mueren en accidentes, por manos criminales y por muchas cosas más. Un autobús venía, usted sabe que en nuestros países ahorita se están celebrando lo que allá afuera se celebra la Semana Santa, ¿verdad? Para nosotros todos los días son santos. Pero la persona que no conoce de Dios está celebrando la Semana Santa, se guarda un par de horas, pero después su vida continúa pues igual. Un bus venía de las playas, porque eso es lo que acostumbran en nuestros países, ir a las playas en estos días. Y ese autobús tuvo un accidente y murieron un gran número de personas en ese accidente. Otros quedaron heridos, otros quedaron maltratados, ¿verdad? A causa del accidente. Entonces yo me ponía a pensar, ¿cuánta es la necesidad que hay en este mundo con respecto de conocer al Dios verdadero? Es grande la necesidad. En nuestros vecindarios, yo sé que la mayoría quizás de personas son seres humanos igual que ustedes y igual que yo, que no han conocido a Jesucristo como el Salvador de sus vidas. Y cada día de vida, oiga bien, por ejemplo, hoy este día, cada día de vida que tenemos, que Dios nos da, es una oportunidad de Dios hacia nosotros. ¿Por qué Dios nos da un día de vida cada vez que nosotros despertamos la mañana? ¿Por qué? Porque Dios ve la necesidad que hay en nosotros de conocer al Dios vivo. ¿Por qué? O cuántas, mejor dicho, cuántas personas en ese accidente de las que murieron, yo quizá puedo decir todas, pero no digo así porque me puede haber equivocado, ¿verdad? Pero cuántas personas de ese accidente que murieron tuvieron oportunidad de parte de Dios, tuvieron la misericordia de parte de Dios y no la aprovecharon. La historia esta dice que los discípulos llegaron de alguna misión que Dios los mandó. Jesucristo los mandó a ellos, a lo mejor fue cuando mandó los 70, a lo mejor fue cuando, no sé, los mandó a una misión. Pero la misión dice aquí que era claramente, lo dice, a predicar el evangelio, a hacer milagros, a hacer prodigios, a hacer tantas cosas por medio del poder de Dios. Y cuando regresaron donde el maestro estaba, ¿sabe cómo regresaron? Contentos. Regresaron alegres, dice la Biblia, y comentaron todo al Señor Jesús los que habían hecho. Pero yo pienso que mientras ellos comentaban, el Señor Jesús los miraba, ¿verdad? Y una de las cosas que el Señor Jesús observó en ellos no era solamente el gozo de su corazón. Porque, por ejemplo, yo estoy contento, feliz, porque mi hermana Rubí hoy confesó al Señor Jesucristo como su Salvador. Me gozo, o la iglesia se alegró, se gozó cuando yo pasé al frente y acepté a Jesucristo. Los hermanos se alegraron. Y si nosotros nos alegramos, también en el cielo hay gozo. Amén. Cuando un pecador se arrepiente. ¿Cómo no habrá estado el Señor Jesús cuando recibe a los discípulos y ellos alegres contando: Señor, mira, oramos, hicimos esto y aquello? Pero una cosa observó el Señor: el cansancio físico. Observó un cansancio físico. Y como siempre le rodeaba cantidades de personas por la necesidad,
El Señor Jesús, dice la Biblia, que los llamó y les dice: vayan ustedes a un lugar por ahí y descansen. No dijo: acomódense al estilo de ustedes o al gusto de ustedes. Porque si a nosotros nos hubiera dicho el Señor: descansen, aprovechamos. Y le dice el Señor: descansen, porque el Señor les vio el cansancio. Y no porque venían de trabajar, sino el cansancio porque venían de predicar el evangelio. Y dice la Biblia que muchas eran las personas que le seguían, que ellos no tenían ni tiempo para comer. Y se fueron a un lugar donde el Señor les dijo. Pero mire, hermano, dice la Biblia que la gente, es que el que tiene necesidad de Dios busca a Dios. Yo lo he dicho muchas veces. Esta anciana, cuando a mí me hablaba al principio, a mí me cansaba. Porque yo qué iba a querer las cosas de Dios. 22 años, hermano, y amistades afuera. ¿Qué iba yo a querer? Para mí era aburrido. Pero cuando Dios toca el corazón de la persona, oiga, es algo lindo, algo especial. Y yo sé que usted lo experimentó también. Y esta gente fueron y vieron al discípulo, vieron al maestro y los reconoce. Estos son los que predican el evangelio. Estos son los que andan con el maestro. Y de repente a lo mejor vieron a Jesús y observaron para dónde iban y se adelantaron. Y cuando los discípulos llegaron a donde iban, ¿a qué iban ellos? ¿De fiestas? No, eso no es como nosotros, ¿verdad? Ellos, no, iban a descansar por el trabajo que habían hecho en la obra de Dios. Pero cuando llegan, cuando los discípulos llegan, ya la gente los estaba esperando. ¿Qué vio el Señor Jesús en los discípulos? Cansancio. Vio alegría, vio gozo, vio regocijo en ellos, pero también vio cansancio. Pero luego dice el verso 34, cuando Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos. Tuvo el Señor compasión de ellos. ¿Por qué? Porque Dios ve la necesidad. En aquellos que hemos conocido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pues quizás no hay necesidad de conocerle a Él porque ya lo tenemos a Él como nuestro Señor. Pero hay necesidades de diferentes índoles, ¿verdad?, que puedan estar ahorita en nuestras vidas. Y quizás las hemos puesto en las manos de Dios. Y Dios ve esas necesidades. Tarde o temprano esa respuesta va a estar allí, a esa necesidad. Pero no hay una necesidad más grande en el ser humano que sea la necesidad espiritual. Esa es la necesidad más grande que en el hombre puede existir. ¿Por qué? Porque puede haber necesidad de hambre, de alimentos, y de una manera o de otra ese vacío se llena. Puede haber necesidad de agua y de una o de otra manera esa sed se puede quitar. Pero la necesidad del alma en el hombre, ni la comida, ni el dinero, ni el trabajo, ni nada puede quitarlo. El único quien puede quitar y llenar ese vacío en la vida del hombre es Dios. Él es el único. Ni la religión, ni el hombre, nadie, solamente Jesucristo, nuestro Salvador. Es el único que murió
por nosotros, los seres humanos. Porque ese vacío va a estar ahí mientras Cristo no esté aquí. Usted puede decir, algunos pueden decir, pero tengo a Cristo en mi corazón y tengo problemas. Es que los problemas siempre van a estar. Seamos cristianos, enfermedades. Mire, hace 2 días murió nuestro hermanito Julio Melgar, ¿verdad? Algunos lo conocen. Joven el hermano. Cantante. La historia de él se dice que a los 10 años conoció de Cristo. Dios le dio cánticos, que muchos aquí los cantamos, cánticos que él escribió, que Dios se los dio. Pero murió hace 2 días. ¿Murió de qué murió? De cáncer. Pero era cristiano el hermano. Es que está instituido, dice la Biblia, que vamos a tener que morir. A lo mejor de 80, 90, de 30, 40, no sabemos qué edad vamos a morir, pero vamos a morir. Pero lo punto aquí es también, ¿está Cristo en nuestros corazones? Y esa es la necesidad que Dios vio en esta gente. Vio la multitud. Y dice la Biblia que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles las cosas. Ahora, esa es la necesidad que Dios vio en ellos. Esa es la necesidad que Dios vio en ellos. Ahora, ¿y la iglesia? Vamos al libro de Jonás. Al libro de Jonás. Al capítulo 4. Dios ve la necesidad y la iglesia la comodidad. ¿Lo tienen, hermano? Jonás capítulo 4. Entonces ya vemos que en Marcos Dios ve la necesidad y los discípulos estaban pues, ¿verdad? Trabajando lo que es en el ministerio de la predicación. Ahora vamos a ver, dice la Biblia así, que Dios mandó, ¿verdad?, a Jonás a una misión. Y la misión que Dios había mandado a Jonás fue de ir a predicar a Nínive. De ir a decirle a Nínive que en 40 días Nínive iba a ser destruida. Pero antes de destruir a Nínive, Dios toca el corazón de los de Nínive y les enseña lo que es la misericordia de Dios. Como hoy Dios, no solamente aquí, sino en todos lugares, hermano. Hay muchas congregaciones ahorita predicando el evangelio. Hay congregaciones que están en campaña quizás y han traído un evangelista y está predicando la palabra, el pastor o quien sea que esté predicando. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios siempre estará, mientras este mundo no se acabe, estará pendiente del corazón de aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Aunque esto se va a acabar un día. Jonás, la historia usted ya la conoce. Jonás no quería ir. ¿Y por qué no quería ir Jonás? Porque él dice, yo pienso, ¿verdad? Habrá pensado, bueno, ¿para qué voy a ir si desde aquí Dios puede tocar el corazón? Si yo ya sé que si se arrepienten, Dios los va a perdonar. ¿Para qué voy a ir a predicar? Es que la responsabilidad está en que del oír viene la fe. Dios, hermano, Dios puede tocar el corazón a alguien sin haber escuchado palabra. ¿Sí me entiende? Sí, Dios puede tocar a cualquiera en la calle, en la cantina, puede estar ahí, Dios toca su corazón y de ahí esa persona puede salir a la calle y de ahí se puede encontrar con un hermanito y a este hermanito predicarle el evangelio. En fin, Dios puede hacer Dios puede actuar como quiera.
Jonás, haciéndolo breve, la Biblia dice que Nínive se arrepintió y dijo: a lo mejor Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Y nos perdone. Dios tuvo misericordia de ellos. Ya vamos a entrar a los puntos más que nos vamos a amarrar bien ahí. Cuando Jonás vio eso, Jonás dijo: prefiero morirme, porque yo ya sabía que Dios los iba a perdonar. De gusto vine a caminar 3 días en esta ciudad, porque dice que para cruzar la ciudad era de 3 días caminando. Pero mire, hermano, al primer día de predicar la palabra, la gente de Nínive, al primer día, reconocieron a Dios. Porque Dios ve la necesidad y por eso se le predica. Dios vio la necesidad en mí y por eso me predicaban. Dios veía la necesidad en usted y por eso le predicaban el evangelio. Dios ve la necesidad hoy en día allá afuera de la gente, del drogadicto, del borrachito, de la prostituta, del ladrón, del hechicero, de quien sea. Dios ve la necesidad allí y por eso Dios siempre envía a alguien a predicarles el evangelio. Mayormente hoy en día, que hoy se predica el evangelio por la televisión, por la radio, por cuántos métodos hoy en día se predica el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque Dios ve la necesidad. Y Dios, para predicar el evangelio a la gente o para tocar el corazón de la gente, no nos necesita a nosotros. Pero la Biblia dice: dad de gracia lo que recibisteis de gracia. Dios, Jesucristo no necesitaba a sus discípulos para mandarlos a predicar. Él lo hubiera hecho. Como Dios toca el corazón, en un mismo momento toca el corazón de toda la humanidad. Pero mandó a sus discípulos a predicar el evangelio. Ahora, cuando Jonás termina de predicar el evangelio, se retiró y se acomodó. Es que estar acomodado es bonito, hermano. Uno cuando se sienta así, hasta el lugar le busca la silla, ¿verdad? Y ya cuando uno se acomoda y ya está bien acomodadito, ¿verdad que sí? Como cuando usted se sube a la bicicleta, ¿verdad? Se sube a la bicicleta y busca un lugarcito ahí y ya, ¿verdad? Llega al sofá y ya se siente y se acomoda en la almohadita y todo y extiende la mano, que ya sabe que en su mano derecha está el control. ¡Qué comodidad! Dios ve la necesidad, pero la iglesia la comodidad. Bueno, Jonás se enojó con Dios. Se enojó. Señor, sabía que los ibas a perdonar. Por eso yo no quería venir. Y los perdonaste. Pero a la misma vez Jonás se acomodó, esperando que cayera fuego del cielo y se consumiera Nínive. ¿Qué estamos estudiando nosotros? Apocalipsis, ¿verdad? Juicio de Dios sobre esta tierra, ¿sí o no? Pues nosotros estamos bien acomodaditos estudiando. La Apocalipsis dice estamos acomodaditos. Pero esos juicios no van a caer sobre nosotros porque la iglesia se va con Cristo y aquí ya los juicios vienen sobre esta tierra. ¿Verdad que eso leemos y eso oímos? Porque solamente estamos esperando que caiga fuego del cielo y consuma esta tierra y nosotros bien gracias. Así dice la Biblia. Verso 5 de capítulo 4, están conmigo ahí. Salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Se acomodó. Como cuando nosotros venimos, ¿verdad? Y llegamos aquí. ¡Wow!
Pero cuando ya pasan los años que nos acomodamos aquí, como que las cosas van cambiando, vamos siendo diferentes, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Hoy cuando se nos habla es ok, ¿verdad? Ok, ya, y no pasamos de ok. Es verdad que todo, ¿sí? ¿Ah? Ahí está. Nínive estaba así, para darle un ejemplo. Y Jonás, sentadito en una enramadita, esperando ahí bien acomodadito, como ustedes saben, ¿verdad? Bien acomodadito, esperando solamente que cayeran rayos de arriba, bolas de fuego, y empezara Nínive a consumirse. Y él bien sentadito. Pero como Dios ve la necesidad, y Dios vio la necesidad en Nínive y le dio una oportunidad. ¿Cuántas oportunidades tuvimos nosotros? ¿Cuántas oportunidades tuvo el hermano José, hermano Vicente, de hoy ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Cuántas oportunidades nosotros decimos muchas veces, no, ay, predíquele a los jóvenes, predíquele a los ancianos, predíquele, y nosotros rechazábamos el evangelio de Cristo? Pero aún así Dios tuvo paciencia hasta que llegó el día y el momento que Dios tocó fuertemente nuestro corazón. Amén. Y cuando hicieron ese llamado, allá iba hermana Griselda, yo quiero aceptar a Cristo. A lo mejor está llorando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios ve la necesidad. ¿Y sabe por qué? Porque el único, como dije hace un momento atrás, quien puede llenar el vacío que hay en el ser humano es Jesucristo. Ni el alcohol lo llenó. ¿Ves que el alcohol no lo llenó? No, ni las drogas, ni las parrandas, ni todo aquello que el hombre dice, ¿verdad? Que para entrar en ambiente, dice la gente, ¿verdad? ¿Cuál ambiente? Si no hay ambiente más lindo que el tener a Jesucristo como el Señor de la vida nuestra. Es lo más lindo. Y Dios vio la necesidad de los de Nínive, por eso envió a Jonás. Y cuando Jonás se hace su propia sombrita, porque él se la hizo, hermano. Ahí hágase usted en su mente la idea de una enramadita, ¿verdad? Una enramadita, unas palmitas de coco puestas así y armadita, y él ahí esperando, ¿verdad? Quizás en lo alto y así en lo bajo la ciudad. Y él solo, Señor, envíale fuego a estos pecadores. Señor, mira que Apocalipsis dice aquí, y Apocalipsis, Señor, pero tú nos vas a llevar a nosotros. Él bien acomodadito. Y a veces nosotros pensamos que la comodidad que tenemos, Dios la aplaude. Ah, qué acomodada está mi iglesia. Y a veces creemos así, que Dios la aplaude. Miren lo que hizo Dios en el verso 6. Y preparó Jehová Dios una ¿qué dice? Calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás, ¿qué dice? Se alegró grandemente por la calabacera, como quien dice, oh, Dios está conmigo, Dios está de acuerdo que yo esté bien acomodado aquí de perezoso. Oh, cómo me aplaude Dios lo que estoy haciendo. Porque en una noche creció la calabacera y le dio sombra para la hora de la mañana. ¡Wow! Después que se retiró del compromiso y se acomodó él, ahora dice, wow, Dios me está supliendo. Hace días yo le dije a un hermano, te bendiga, ¿cómo está? Ya tiempo no te vemos. No, hermano, viera, me dice, es que viera cómo me ha salido de trabajo. Y no, mire, hasta los domingos me salen trabajo. Me dice, los sábados no descanso, hermano, ni a mis hijos los puedo ver. Wow, le digo, pues sí, le aprovechalo entonces.
Porque creemos que esa calabacera, como Jonás, ¿verdad? Wow, Dios me está aplaudiendo, ¿verdad? Gracias, Señor. No. Y no es así. Mire, la Biblia dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y venga sobre vosotros aquel día. Una calabacera creció así, de la nada. ¿Creció de la nada? Dios la hizo, ¿verdad? ¿Qué frescura le habrá dado a esa calabacera a Jonás? ¡Wow! ¿Verdad? Imagínese Nínive, lugares desiertos, lugares calientes, y estar bajo una sombrita así y con brisas como las que están entrando ahí en el hermano Roberto. Mire, feliz el hermano ahí, ¿verdad? Y qué felicidad para Jonás. ¡Wow! Dios me está bendiciendo. Ni tiempo tengo para leer la Biblia. Quisiera, pero no puedo porque estoy ocupado. Ni tiempo para congregarme. Quisiera, extraño ver la cara del hermano Natán, pero tengo tiempo de no verla. Ya ni sé cómo es el hermano Natán. Y quisiera, pero no puedo, estoy muy ocupado. Y a lo mejor así habrá pensado Jonás, ¿verdad? Wow, Dios me está aplaudiendo porque ya fui a hacer lo que Él me mandó a hacer. Ahora solo estoy esperando que descienda fuego y consuma Nínive. Estoy enojado. Y ahora que esta calabacera crece y me está dando sombrita. Y dicen que Jonás no era alto, pequeño, un poquito fornidito y calvo. Pero mientras está en la comodidad, no se siente nada de los problemas, ¿verdad? Mientras la refri esté llena, mientras haya dinero, mientras haya trabajo, mientras haya salud, no hay problema. Pero cuando viene el problema, la enfermedad, como mi hermanito, que vamos a estar, oren por la familia de él, sus hijos, su esposa, mi hermano Melgar. Que vino la enfermedad de repente. Y hay enfermedades que Dios las puede detener, pero Dios a veces no las detiene para enseñarnos algo. Y a veces nosotros estamos bien acomodados y se nos ha olvidado hasta platicar con Dios, leer la palabra de Dios, porque nos hemos acomodado. Y Jonás estaba bien acomodado. Pero cuando Dios empieza a tratar la comodidad, es cuando vienen los problemas más difíciles. Porque cuando una puerta se cierra porque se cerró, Dios puede abrir otra. Pero cuando Dios cierra una puerta, ¿quién la puede abrir? Diga. ¿Quién es el único que puede sanar el cáncer y tantas otras enfermedades en nuestros cuerpos? Dios, si está en su voluntad. Porque Dios ha sanado gente con cáncer, gente con SIDA, gente con enfermedades terribles, pero a otras Dios no los ha sanado. Y bueno, la Biblia dice que tenemos que morir. Ahora Jonás está bien acomodado ahí. Está bien feliz. Oh, Dios está conmigo, me está diciendo. Hasta una calabacera me mandó a hacer aquí. Y le ayudó en la noche. Porque en la tarde esa calabacera creció y en la noche
pero el día siguiente es cuando viene la verdadera prueba. Por eso dice la Biblia que nosotros no debemos de afanarnos por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Y nosotros estamos tan acomodados que ya estamos pensando el día de mañana, sin saber que si va a llegar el día de mañana o no va a llegar. Dice la Biblia en el verso 7: pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó ¿un qué? Un gusano, el cual hirió la calabacera y se... Pero un día antes, que había Dios preparado una sombra, ¿verdad? ¿Ah? ¡Wow! Quiere decir que Dios me aplaude mi comodidad. Dios me aplaude que no haga nada en la obra. Dios me aplaude así como estoy. Dios me aplaude. Espérate. 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 Viene el trato de Dios. Y le dice Dios que al venir el día siguiente, el alba del día, ¿sabe cuál es el alba? Cuando empieza a amanecer, ¿verdad que sí? Es fresco el día, es fresco. Fresco el día. Pero cuando empieza a salir el sol es lo más terrible. Ni cuenta se dio cuando un gusano se anduvo comiendo. Yo meditaba en esto, hermano, y decía, hay cosas que tenemos que Dios no las puede quitar también. Dios trató con Job, ¿verdad? Y Job no era porque estaba acomodado. La acomodada ahí era la mujer. Job no. Estaba bien delante de Dios. Pero como vino la prueba de la fe, ese punto aparte. Pero aquí estamos viendo el acomodamiento espiritual. Dios ve la necesidad. ¿Qué veía Dios cuando iba caminando? ¿Qué veía Jesucristo? La necesidad de la gente. Y les predicaba el evangelio, les hablaba. Mire, cuando iba con los discípulos, llegaron a un pozo, estaba una mujer ahí y Jesús tuvo la oportunidad de tomar agua primeramente y descansar después de haber venido caminando por un largo camino. Pero no, él lo primero que fue y hizo, predicarle el evangelio a esta mujer, antes de saciar su propia vida, o los apóstoles. ¿Por qué? Porque Jesús vio en esta mujer la necesidad. 5 maridos has tenido y el que tienes no es ni tu marido. Señor, pero ¿quién te lo ha dicho? Es que yo conozco y veo la necesidad que hay en ti. Y la necesidad, ¿verdad? Que no la ha suplido ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Nadie la ha suplido. No, es que no has tomado del agua de vida. Porque el único que puede suplir la necesidad, lo hemos dicho y lo sigo diciendo, es Jesucristo. Es el único. Cuando esta mujer probó del agua de vida, no del agua del pozo, sino de la palabra de Dios, la palabra de Cristo en su corazón, fue hablarles a aquellos otros que también estaban en la misma situación que ella. Y cuando llega donde a los otros y les cuenta lo que el Señor había hecho, estos al principio no le creían. ¿Por qué no le creían? Quizás no le creían por la situación moral de la mujer. Es como que venga usted un mentiroso y le diga cosas, usted lo va a dudar. Pues si nunca dice la verdad, lo va a pensar primero. Pero esta mujer fue y le dijo, alguien me ha dicho lo que soy, y empieza a hablarles el evangelio de Jesucristo. Empieza, y esta gente después va, dice, no, lo que tú nos dices, bueno, está bien, pero no, queremos ver y oírlo de él. Y fueron donde Jesús estaba
Y Jesús les habló. ¿Por qué? Porque el Señor ve la necesidad, pero nosotros vemos la comodidad. Yo digo, hermanos, a los años que tenemos de ser cristianos, ¿cuántas almas hemos traído a los pies de Cristo? ¿Cuántas almas usted no lo soltó? No, porque traer un alma a Cristo es no soltar a esa persona, ese amigo, esa amiga, no soltarla y hablarle de Cristo, no solamente con palabras, sino con hechos, hasta que esa persona venga al conocimiento de Cristo. En la mañana es lindo, ¿verdad? Fresco, pues está todavía la frescura. Y de repente Jonás quizás ni cuenta se dio cuando el gusanito andaba comiéndose la calabacera que Dios hizo. Y vuelvo a repetirlo. Y oiga bien esto, hermanitos. Miren, esto no es solo para nosotros, es para todo el mundo. Yo sé que todo el mundo no me escucha, pero es para todos. A veces creemos que la comodidad le agrada a Dios. ¿Ah? ¿Sí? Estoy siendo bendecido por Dios y ni tiempo tengo de buscar a Dios. ¡Wow! No. Buscad el reino de Dios primeramente y su justicia. Lo demás que usted y yo necesitamos, Dios lo va a dar. Ok, Señor, voy a esperar aquí que me lo des. No, Dios va a abrir puertas de una o de otra manera. Dios lo va a bendecir. Así. Entonces empezó este gusanito a comérselo, la calabacera. ¿Y qué pasó con la calabacera? Se secó, ¿verdad? Ahora viene el problema, verso 8. Aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Solano quiere decir un viento seco. ¿Sabe usted lo que es un viento seco cuando el sol está fuerte? Hermano, que a veces se agarran las hojitas cuando están bien hasta calientes, de verdad, y nomás las hace así y viento caliente solano. ¿Y la calabacera? ¿Quién preparó la calabacera? Dios. ¿Quién preparó el gusanito? Dios. ¿Qué gusanito nos puede usar Dios para secar esa calabacera que tenemos de comodidad? ¿De dónde vendrá ese gusanito? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa aquello? Y si antes no me dolía aquí, ahora sí ya me duele. Y lo peor que ni seguro tenemos. Porque eso es lo que hacemos, ¿verdad? Con un dolorcito corremos, ¿verdad? Y, pastor, me llegan los recados, ¿verdad? Pastor, no, fíjate que estoy enfermo, no voy a llegar al culto. Pero al trabajo sí voy a ir enfermo porque necesito. Y empezó el gusanito a comérselo. Y de repente empieza a salir el sol, hermana. Y usted sabe lo que es, por ejemplo, lo que es caliente en esos lugares. Y empezó a salir el sol y Dios, oiga bien, Dios preparó un recio viento solano e hirió a Jonás en la cabeza, donde más le dolió. Amén, hermano. Estamos aquí, ¿verdad? Donde más le dolió a Jonás, en la cabeza.
Imagínense que ese gusanito de parte de Dios y empieza a dañarnos donde más nos va a doler. Dios es de misericordia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Amén. Y se desmayaba. ¿Y qué dice la Biblia? Deseaba la muerte. ¿Por qué no la deseó cuando estaba con la calabacera bien rico ahí? ¿Ah? Porque ¿quién va a desear la muerte cuando está bien acomodadito? ¿Quién va a renegar en contra de Dios cuando hay trabajo, cuando hay salud, cuando no hay problema en el hogar? ¿Quién va a renegar? ¿Ah? Tenemos un trabajo y hasta buscamos otro más. Porque si nos sentimos fuertes y decimos, ¿qué decimos? Vamos a aprovechar hoy que estoy joven, ¿verdad? Vamos a aprovechar. Tengo 3 trabajos porque Dios me ha dado fuerza, tengo fuerza. Pero la vida espiritual. La vida espiritual. Empezó a renegar. Deseo morirme porque ya no aguanto la cabeza. ¿Y para dónde iba a correr? Si la cabañita que había hecho se arruinó, ¿para dónde iba a ir? Si se iba para aquí, el sol le calentaba. Si se iba para acá, el sol le calentaba. ¿Para dónde vamos a correr si Dios no está con nosotros? Pero no es cierto que cuando estamos en problemas, en dificultades, ¿para dónde usted y yo corremos? Para con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único que puede ayudarnos. Ese gusanito empezó a comerse todo lo que era una comodidad para Jonás. Y se quedó sin nada. Y empezó, ¿verdad?, a decir, me quisiera morir, ya no aguanto el sol, ¿verdad? Ya no aguanto, ya no aguanto. Amén. Porque Dios no ve únicamente la necesidad, hermanos, física o material que puede haber en nosotros como seres humanos. La necesidad que Dios más ve y quiere ayudarnos es la necesidad espiritual que hay en nosotros. Y termino. Dice que un viento hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, sería para mí la muerte que la vida. Y le dice Dios a Jonás. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Mucho me enojo hasta la muerte. Mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima a la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y aquí es, hermano, donde Dios ve la necesidad. Le dice Dios a Jonás, ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más, oiga, hasta el número de personas sabía Dios. Dice, más de 120,000 personas
que no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales, hasta de los animales, Dios tuvo misericordia. Porque Dios ve la necesidad, pero nosotros como iglesia, la comodidad. Vea usted hoy en día, hermano, el servicio que se le da al Señor. A la carrera. Mire, no se le ha perdido aún hasta el respeto a Dios por la comodidad. Se le ha perdido aún hasta el amor a Dios por la comodidad. Antes a lo mejor éramos hasta más respetuosos con Dios. Dios ve la necesidad y tuvo misericordia de Nínive. Dios vio la necesidad en Sodoma y Gomorra y tuvo misericordia de Sodoma y Gomorra. Pero mire qué diferencia entre uno y el otro. Nínive, al primer día, el mero rey de la ciudad llamó a todos a humillarse delante de Dios. Sodoma y Gomorra no fue así. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay algunos que hoy este día en cualquier lugar se van a humillar delante de Dios y lo van a reconocer como Señor y Salvador de sus vidas. Pero otros van a seguir igual, dejando por un lado lo que es la misericordia de Dios. Pero apliquemos nosotros como iglesia. Entonces, salgamos de esa comodidad y empecemos a decirle: Señor, mira cuántas almas allá afuera. Envíame a familias, envíame esto o allá, Señor, y hablarles la palabra, Señor. Pero yo no quiero estar en esta comodidad que tengo, esperando solamente que Apocalipsis se cumpla y empiece a caer fuego del cielo y que la gente empiece a sufrir aquí, allá y el otro. Pero de todos modos nosotros como iglesia nos salvamos. No. Hay muchas almas que no tienen a Cristo en su corazón. Tenemos tíos, tías, hijos, hijas, sobrinos, nietos que no conocen a Cristo en su corazón y a lo mejor ni por ellos oramos. A lo mejor ni por ellos doblamos rodillas. Y a lo mejor ni por ellos nunca les hemos hablado de Cristo. Porque estamos igual que Jonás. ¿Verdad? Estamos igual que Jonás. Una calabacera me da sombra y me da frescura. Hermanos, Dios nos ayude y Dios nos dé de su poder, de su amor, para poder amar también a la gente que no conoce de Cristo. Usted que ya conoce de Dios, allá afuera está el trabajo. Allá afuera, con sus vecinos, con sus propios familiares, con sus compañeros de trabajo. Amén. Póngase de pie entonces.